pediatría es lo que a mí me llena el alma. ¿Por qué me tengo que creer lo que usted me va a decir ahora si yo ya he fracasado 2 veces? Mejora la calidad de vida de ese niño, sino de toda la familia. Nosotros nacemos con un mapa, que son nuestros genes. Doctora Viviana Fuentes Juárez, es un placer tenerte hoy aquí en la tertulia. Sé que has llegado de Argentina y que eres un referente de Genomic Genetic en tu país. Pero quiero preguntarte algo que pregunto a todos los tertulianos profesionales que vienen y se sientan aquí delante de mí. ¿Por qué quisiste ser médico y luego pediatra? ¿Por qué? La verdad es que siempre, desde muy pequeña, siempre quise ser médico. Cuando era pequeñita siempre me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y esto siempre le preguntamos a todos los niños. Yo siempre dije, médica. Siempre fue ayudar a los demás, interiorizarme por lo que le pasa, por lo que le sucede, ser muy empática inclusive en el sufrimiento. Y luego pediatría es lo que a mí me llena el alma, la vida. Siempre digo, llego a mi consultorio a veces muy triste, muy cansada, porque todos tenemos problemas en nuestra vida, ¿no? Y los niños me llenan de energía, me llenan de amor. Yo me comunico con ellos a través de la mirada, inclusive, aunque parezca algo poco creíble, pero es así. Yo me comunico con los niños que tienen, por ejemplo, parálisis cerebral, que no Sí. hablan. Nos comunicamos con la mirada, siento en ellos una conexión y me lleno de energía y un feedback. De hecho, tengo ya muchos pacientes que son grandes, que ya tienen sus hijos, que continúan yendo a mi consultorio, no solo ellos, sino sus hijos, así que yo soy un poquito abuela de esos pequeños. O sea, bueno, eso es humanizar la medicina y creo que es algo que hoy en día se está perdiendo, desgraciadamente, y hay que insistir. Pero, ¿cómo logras transmitir a esas familias, tú que eres pediatra y neonatóloga, ese calor, esa transmisión, ese feeling, ¿no? de intercambio? O sea, a través de los ojos y ¿qué más? ¿Haces algo más? Yo a ¿Tu través de forma de los hablar? ojos, de mi forma de hablar, entender a mis pacientes, entender a los papás de mis pacientes, ¿no? Esto es algo muy importante en el consultorio, en la medicina en general, ser empáticos, escucharlos. La escucha de los pacientes es fundamental. Dedico mucho tiempo con cada paciente y para mí es muy importante conocerlos no solamente por lo que le está pasando a ese pequeño, sino también, por ejemplo, lo que le sucede en la familia, qué problemas están teniendo, y esto me permite siempre estar unidos a ellos. Es una relación médico-paciente de amor, de cariño. Yo siempre digo muchas veces, ¿qué hago cuando tengo que recetar algo o indicar algo a un niño? En cada uno de ellos siempre pienso, ¿qué haría con mi hijo? Entonces le Está bien. indico y Buen le ejemplo. doy a ese paciente lo que yo haría a mi hijo, lo que yo le indicaría a mi hijo, el consejo que le daría. Entonces, por eso es que generamos ese amor, ese afecto, no solamente con las familias, sino también con ese paciente que va creciendo y que luego se convierte en mi amigo y en el papá de mis pacientes. Es decir, que cuando tienes un niño con problemas, trabajas tanto con el niño como con los padres, porque es fundamental la ayuda, supongo, de los padres, ¿no? En tus consejos, en lo que aconsejas al niño que haga. Es que Es todo un pack familiar que tienes que atender y trabajar. Totalmente, totalmente, doctor. Siempre decimos, trabajamos con equipo y cuando hablamos de trabajar en equipo, no solo se trabaja en equipo con el equipo de salud, se trabaja en equipo con la familia. Son ellos que conocen mejor a este niño, están las 24 horas con él. Siempre escucho muy atentamente a los papás cuando llegan con alguna inquietud que a veces parece sencilla o que no tiene valor. Yo siempre los escucho, los aconsejo, porque ellos son el principal referente. Y esto, trabajar en equipo, ese feedback de la familia, del médico, es fundamental en una relación médico-paciente. Y esto transmitirle seguridad,
claridad y sobre todo verdad. ¿Y no tienes pacientes que vienen muy rebotados de otros tratamientos que han fracasado, de sitios que han acudido porque lo vieron en la página de una publicidad de Instagram y que luego vienen ya diciendo, oiga, pero ¿y por qué me tengo que creer lo que usted me va a decir ahora si yo ya he fracasado 2 veces? ¿Tienes pacientes así también? Sí, sí he tenido y tengo muchos pacientes que inclusive han ido por otros profesionales, por otros centros, han realizado otras terapias. La verdad que no es que yo los convenzo con algo específico, yo les hablo desde la verdad, desde la ciencia, desde el conocimiento, desde la empatía, mostrándole opciones y siempre siendo lo más profesional, pero sobre todo lo más humana posible. Y esto transmitir este sentimiento, esta humanización, hace que mi paciente crea y realice los tratamientos y gracias a Dios y a la vida he tenido muy buenos resultados. Me alegra escucharte porque realmente eso es lo que pretendemos hoy en día. Y esa empatía, escuchar al paciente, dedicar el tiempo, es algo que desgraciadamente en la medicina pública y la privada se ha perdido mucho. Doctora Viviana Fuentes Juárez, hay una pregunta. Con su currículum vitae que he leído, que la conocemos de hace años, tan intenso y fantástico y con notas de lo máximo, ¿qué significa para ti trabajar con Genomic Genetics Internacional en Argentina? ¿Qué significa? La verdad que es un orgullo, es realmente estar junto con los grandes de la medicina, estar junto al doctor Ignacio Lao, conocerlo a usted, doctor, un grandes referentes de la medicina y por supuesto todo el equipo de Genomic Genetics, a Irina, todo personal tan humano y que me permite día a día seguir creciendo en la medicina, seguir creciendo humanamente, porque no solamente aprendo de ustedes la parte científica, que es muy valiosa, sino también encuentro en ustedes la calidad humana, que tan importante es para nuestros pacientes. De nada sirve solo la ciencia, porque eso lo dice un libro. Pero, a ver, la calidad, la experiencia, lo humano, eso se transmite y se va a transmitir no solamente a nosotros, sino también a todos nuestros pacientes. Así que la verdad, siempre agradezco, doy gracias por poder estar con ustedes aprendiendo, compartiendo y por haber y ser parte de Genomic Genetics en Argentina. Yo sé que organizaste un curso hace poco con la sponsorización de la Universidad de La Rioja en Argentina para profesionales y médicos y también familiares, que estuvo también invitado el profesor José Ignacio Lao. ¿Tú crees que esto abre puertas en Argentina para que la gente tenga una información veraz de lo que realmente se puede hacer hoy con la medicina genómica? Por supuesto, el haber realizado este curso, esta jornada, junto a la Universidad Nacional de La Rioja y que esté presente la rectora, la decana de salud y tener, pero muchísimos inscriptos y personas presenciales y online, llegamos cerca de 500 personas, la verdad que fue extraordinario porque esto nos permite difundir este conocimiento, difundir esta medicina de precisión, que hay muchos colegas que todavía no saben de este tema y hay muchas personas que no saben del mismo. Entonces, seguir difundiendo porque esto es ciencia, es algo serio, es algo que se hace con responsabilidad y por supuesto la medicina de precisión, yo siempre digo, no es el futuro, es el presente, que nos va a marcar un futuro saludable para todos, que es lo que queremos tener en nuestra sociedad. Es verdad que hay pediatras en España que son profesionales, como eres tú, que, bueno, pues no saben y cuando no lo saben lo critican o dicen que esto es experimental y que hoy en día el autismo hay que tratarlo con la medicación y como pediatra sin entrar en ningún diagnóstico genético ni en nada. ¿Cómo lo sufres esto? ¿Cómo lo vives en tu país con tus colegas? Es un gran desafío, pero siempre digo, esto es ciencia.
Es decir, los genes están, y eso le explico a mis pacientes, le explico a mis colegas, los genes existen. Ahora, ¿cómo esos genes se van a expresar? Van a depender mucho de los factores epigenéticos como alimentación, suplementación, actividad física. La expresión de los genes lo vamos a hacer a través de los factores epigenéticos. Hablamos mucho de epigenética, pero ¿realmente la aplicamos? Es una de las cosas que siempre le transmito a mis colegas y le hago esta pregunta. E informar qué es lo que estamos haciendo, porque no solamente lo vamos a ver en un papel, lo veo en todos los pacientes que yo atiendo. Y esto es tener estos logros, tener estos pacientes que de pronto iban a tener un tratamiento mucho más largo, realizando el test genético, aplicando la suplementación específica que el doctor Ignacio Lao nos indica. Y por supuesto, a través de cambiando la alimentación, a través de un plan nutricional y otros cambios en sus vidas, notamos que esos pacientes que de pronto iban a hacer 3, 4, 5 años de terapia, lo han revertido, digamos, a muchos de su sintomatología en poco tiempo y han sido dados de alta. De hecho, esto lo estamos trabajando en mi país y tenemos testimonios de eso. Ver cómo ese niño que no se adaptaba en la escuela, que era un gran sufrimiento para sus papás, hoy se adapta en la escuela, se sienta al lado de otro Qué niño, importante es eso. escucha Sí. eso, ¿no? Escucha atentamente, sociabiliza con otros niños, duerme tranquilo. No solamente mejora la calidad de vida de ese niño, sino de toda la familia. Y esto es lo importante, esto es lo gratificante, ver que lo que uno aplica, que lo que uno hace con ciencia, con responsabilidad, lo ve en esos niños. Y los papás lo demuestran y lo Y lo agradecen, agradecen, por claro. supuesto. Entonces siempre como pediatras tenemos que tener, y como médicos, tener nuestra mente abierta, seguir estudiando siempre, no quedarnos solo con lo que aprendimos, sino ser curiosos, investigar, estudiar. Antes de decir que algo no sirve o no funciona o es experimental, siempre los desafío a que lean, a que estudien, A que se enteren. a que se enteren y a Claro. que hablen con las personas que Claro. por supuesto están en el tema, Claro. porque son grandes maestros. Una pregunta, Viviana. Estamos hablando de niños siempre, de niños pequeños, de autismo, pero un hijo de unos padres que ya tiene 20 y pico de años o 30 años, autista, que se le diagnosticó, pero no se hizo nada más y se quedó allí, ¿puede tratarse? ¿Puede mejorar si todavía tiene esa edad? Pero por supuesto, Eso es porque muy por importante supuesto, saberlo. de hecho, hoy estamos hablando de este tema, porque en realidad hace pocos años que hablamos de lo que es trastornos del neurodesarrollo, no solo autismo, sino también incluye TDAH, DDA, apraxia de habla. Sí. Entonces hablamos de trastornos del neurodesarrollo, porque no siempre los diagnósticos son tan sencillos. Muchas veces hemos creído que era una cosa, por ejemplo, que era TEA, y en realidad fue una apraxia de habla. Entonces a veces los diagnósticos no son tan sencillos, y a veces ha pasado el tiempo y hemos hecho el diagnóstico en adultos, y realmente este test genético no solamente sirve para los niños, sino también sirve para los adultos y sirve para también los que nos creemos neurotípicos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces síntomas que naturalizamos, como por ejemplo el insomnio, el cansancio, la ansiedad, la tristeza, y siempre decimos, lo que sucede es que estamos, no sé, cansados, que pasa el tiempo, que el estrés, que siempre le ponemos el título de estrés, ¿no? Y en realidad, si nosotros hacemos nuestro test genético, y lo digo porque lo hice, y lo hice también Todos a mi los hijo, hemos hecho. la verdad que he notado cambios increíbles. Increíbles, el poder dormir, el poder levantarse de buen humor, el ir a una actividad física y de pronto hacerla completa porque he estado bien, y entender muchas situaciones de nuestra vida que la podríamos haber evitado si hubiésemos conocido nuestro mapa, nuestra ruta. Siempre digo, nosotros nacemos con un mapa, que son nuestros genes, pero existe un GPS, que es este test genético, estos test genéticos que nos indican Está muy bien por este dónde ejemplo, me ir, gusta. que nos indican por dónde ir y por dónde es la zona de peligro, dónde es lo que tenemos que tener cuidado. Así que me parece extraordinario. Óyeme, yo te escucho y te veo con una empatía y con una sabiduría fantástica, Viviana, pero tú tienes un hijo, la familia, ¿cómo compaginas todo esto con tu trabajo?
Mi hijo, siempre digo, es mi gran maestro. Con él aprendí a entender y a empatizar mucho con las familias, porque cuando nació y me convertí en mamá, la verdad que pude entender a esos papás que se angustiaban Claro. tanto por un síntoma tan sencillo que nos parecen como una fiebre, un vómito, Sí, ¿no? Hay una sí. anécdota que mi gran maestro de pediatría, el doctor Moisés Jalil, es siempre, digo que es un referente, y tenía a mi hijo, que era pequeño, enfermo, Sí. y estaba con vómitos, y entonces yo llorando, lo llamé por teléfono, Doc, ¿qué hago? Y él me empezó a hacer preguntas, a ver, tienes un paciente así, ¿qué le darías? Tal cosa, bueno, ¿y qué otra cosa? Y cuando terminó de hacerme todas las preguntas, yo llorando le respondía, ¿no? Me dice, ¿por qué no lo haces con tu hijo? Entonces dije yo, bueno, Bueno. porque la verdad es que era mamá en ese momento, no era pediatra, y siempre digo, es un gran maestro, es mi guía, es mi luz, estoy muy orgullosa de él. Y yo siempre digo, nuestros hijos vienen a este mundo a ser nuestros maestros. Y más aquellos que tienen desafíos en el neurodesarrollo, porque Claro. esos chicos son realmente, Ujú, permiten que esos papás ujú. vean la vida con otro color, con otros ojos, los empiecen a tener una observación consciente de ese pequeño, poder entenderlos, poder comprender, pero desde el conocimiento. Y ahí es que donde tenemos que influir nosotros. Siempre los hijos son nuestros grandes maestros, son nuestra guía. Creo que conozco la respuesta a la pregunta que te voy a hacer ahora, porque escuchándote ya lo noto, pero te la tengo que preguntar. Si volvieras a nacer, ¿volverías a ser médico y pediatra? Pero por supuesto, siempre dije, voy a ser médico. No existió otra profesión en mi vida que quisiera ser. Y una vez también me hicieron esa pregunta y dije, sí, volvería a ser médico, volvería a ser pediatra. Amo los niños, amo el estar con ellos, en ayudarlos. Sí, y la verdad, no cambiaría nada de mi vida, porque todo lo que me sucedió en la vida, y no solamente en lo profesional, sino en lo personal, me permitió ser lo que soy y estar en lugares que creo que me necesitan. Demuestra lo que dices, que eres una persona feliz con lo que haces y lo disfrutas. Hay algo que siempre me ha preocupado, cómo a veces explicarle al paciente cuando le dices, mira, ¿por qué no te haces tu estudio genético? Tendrás una información. Algunos hoy ya, por lo que leen, oyen y tertulias así, dicen, ah, sí, sí, yo ya daba vueltas, yo pensaba hacérmelo, pero todavía diría que una mayoría te dice, no, 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 ¿qué va? Yo no quiero saber de qué me voy a morir o cuándo me voy a morir o no, no, me da miedo. ¿Qué les dices? ¿Cómo se lo explicas a esos pacientes que no es así? Bueno, yo siempre le digo, el miedo es propio de todo ser humano. Nos permitió seguir evolucionando y seguir existiendo en esta tierra, ¿no? Pero tenemos que enfrentarlo y sobre todo decir, si esto no se trata de hacer un test genético para saber de qué vamos a morir o cuándo vamos a morir, porque es sumamente espantoso verlo así. Yo siempre les digo, véanlo, cambien esa mirada, vean como una oportunidad de conocimiento, como la oportunidad que la vida les da para cambiar, para evitar a llegar a esa situación. Entonces, siempre hay que preocuparse, es decir, ocuparse antes de que aparezcan los síntomas, de que aparezca esa enfermedad. Hoy por hoy, si muchas personas que están enfermas, usted le pregunta, ¿y si hubiese sabido que mejorando tu alimentación, Claro. tomando tal suplemento, no estás en esta situación? ¿Qué le dirían? ¿Lo hubieses hecho? Todo el mundo dice, sí, yo lo hubiese hecho, porque yo hubiese sabido en lo que tengo que evitar. Es este mapa, es lo que siempre digo, este mapa y este GPS. El Sí, GPS sí. nos dice por dónde ir. Información es poder Información hoy es en día, ¿no? poder, pero por Claro, supuesto, y claro. más en salud, tener una calidad de vida, porque no se trata solo de enfermedad, sino también de calidad de vida. Y esto se manifiesta, es decir, en cómo nos sentimos, que es lo que hablamos en esto, ¿no? De sentirnos alegres, de sentirnos contentos, de estar activos.
Esto es importante. Por eso no hay que tenerle miedo a hacerse un test genético. De hecho, siempre a mis pacientes les aconsejo, no solamente a mis pacientes, sino también tengo pacientes adultos y los papás de mis pacientes que se realizan test genéticos de prevención, como el Age, como el Woman, como el Baby. Así que no solamente hacemos neuroprogram con Genomic Genetics. Claro, toda la medicina predictiva y preventiva, que es Es que es la fundamental. medicina de precisión. Claro, claro. Es para cada paciente. No todos tenemos que tomar lo mismo, ni todos tenemos que hacer lo mismo. Cuando a veces escuchamos en la televisión o en los medios, bueno, a todos hacer tal cosa, todos dejar de consumir tal cosa o todos consumir tal cosa. Y a mí eso me alarma. ¿Por qué? Porque teniendo este conocimiento que hoy tengo, gracias a Genomic Genetics, al doctor profesor Ignacio Lao y a todo el equipo, he podido entender mucho mejor la sintomatología. He cambiado la forma de ver la medicina. Es decir, hoy lo he cambiado, lo veo como más holístico y pensando realmente cómo puedo ayudar a ese paciente, porque no es lo mismo ayudar al paciente que a este otro paciente. Tienen genes distintos, se van a manifestar de distinta manera. Claro. ¿Qué es más difícil? ¿Tratar que entienda un padre o una madre? Generalmente suelen ser los papás, en mi caso, ¿no? Porque el papá muchas veces no asiste a la consulta. Hoy por hoy los pacientes, los papás más jóvenes suelen hacerlo. Los papás más grandes a veces no lo hacen, pero siempre cuesta un poco más al papá. Se resiste. La mamá como es generalmente, y esto es generalmente, no siempre es así, pero generalmente está más cerca del hijo y es el que muchas veces elige el pediatra. Entonces, obviamente, acepta más las sugerencias que a veces el papá. ¿Y sabe quién pues, les cuesta más? La familia. Los abuelos, los ¿Así? tíos, sí, porque en mi sociedad, por ejemplo, influye mucho, es decir, abuelos, tíos, influyen mucho en los niños, desde lo que comen, porque siempre se asoció comida con amor. Es decir, damos de comer y eso es lo que sea, lo que el niño quiera, comida chatarra, y eso es amor. Entonces, cambiar esto, que dar de comer chatarra no es amor, está costando un poquito, pero lo estamos logrando. Muy bien. Bueno, Viviana, ha sido un placer tenerte primero en Barcelona, en esta tertulia, y me encantará tener más ocasiones de sentarnos y de hablar y que dentro de pues, un tiempo nos puedas explicar muchas más cosas de tu experiencia, del desarrollo de la medicina genética en tu país, de tu mano, que creo que es ya un éxito y que lo seguirá y más. Sí. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor. Gracias a todo el equipo del Instituto de Benito y de Genomic Genetics por recibirme tan cálidamente y por darme esta oportunidad que significa muchísimo en mi vida profesional y en mi vida personal. Bueno, Gracias, tengo que doctor. decirte que al conocerte es muy fácil todo esto, al conocerte. Gracias. Muchas gracias.